Hola, buenas tardes. Aquí desde la librería Alberti comenzamos nuestro directo, nuestros encuentros en Alberti en domicilio. Muchísimas gracias a todos los que os estáis conectando. Esta tarde tenemos una presentación, un encuentro con Lídia George. Lídia George, supongo que ya sabéis, es una gran escritora portuguesa de nuestro vecino país, al que tanto admiramos en todas sus manifestaciones culturales y personales y artísticas. Y bueno, pues el encuentro va a ser con Lídia George. Queremos felicitarla porque este año ha tenido el premio de literatura en lenguas romances de la FIL, de la Feria del Libro de Guadalajara, que como sabéis es la feria más importante en lengua española en el mundo. Desgraciadamente, como todos los eventos este año, pues ha tenido que ser, todas las presentaciones y los encuentros se están haciendo por streaming, como hacemos nosotros. Pero bueno, vamos a conectar con ella y para esto además tenemos aquí a Feliciano Novoa, que es el editor de La Umbría y La Solana, que es una de nuestras editoriales españolas especializadas en literatura portuguesa, y también nos acompaña Filipa Suárez, que es directora del Instituto Camões en España. Así que vamos a ver si tenemos suerte y podemos conectar con ella. Sé que era su primer Instagram, y estaba un poco nerviosa, pero vamos a ver si podemos conectar con ella. A ver, ella se conecta como Lídia Jorge 500. Lídia Jorge, pero de momento no la vemos por aquí. A ver si ya está. Lídia Jorge, a ver si está. No 500. Parece que está. Lídia Jorge 500. Vamos a ver. De momento no está. Lo que podemos hacer es, mientras ella se conecta, os voy a presentar a Filipa Suárez, como os he dicho. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre ella, sobre Lídia George, sobre el trabajo que hace Filipa aquí en España y sobre la importancia de una escritora como Lídia George. Muchísimas gracias, os dejo con ella. Mientras tanto vamos a ver si Lídia se conecta desde Lisboa y os dejo con Filipa. ¿Te puedes quitar esto? Sí, me quito. Sí. Hola, buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí de nuevo para estos encuentros literarios en la librería Alberti. Gracias, Lola, por acogernos una vez más. Encantada. Ya empezamos a hacer parte ¿Sí? de estas rutinas literarias, de estas rutas literarias, de estos encuentros. Agradecer también a Feliciano Novoa, que está ahí detrás, que ahora por las medidas de seguridad no podemos estar todos juntos a la vez, pero ya nos iremos turnando para este encuentro, para este diálogo sobre Lídia. Todos conocéis a Lídia George, y nuestro objetivo no es el presentar una obra específica, pero establecer un diálogo con la escritora, con la mujer, para hablar sobre literatura, para hablar sobre el oficio de la escritura y también de las temáticas que Lídia suele utilizar, suele emplear para su labor narrativa. Haciendo un poquito de historia, de biografía, mientras se va aquí intentando conectar con ella, vamos ir intentando conectar con ella, porque estos son los problemas de la tecnología. Como todos sabéis, y por cierto, daros la bienvenida a este nuevo modo de operar, que es el virtual, pues como todos bien sabéis, Lídia George es una escritora pues que no necesita presentaciones.
No necesita presentaciones porque gracias a su labor ya es de sobra conocida en España, pero para los que sean o vayan a ser lectores primerizos, decir que es una escritora portuguesa, claro está, nacida al sur de Portugal, en Bolicame, Algarve, y según Rosa Montero, una escritora y periodista española, es considerada una grande entre las grandes. Y en ese sentido tenemos que decir que Lídia Jorge es sin duda una de las grandes narradoras de nuestro tiempo. Como señaló, como refirió el diario El País en un reportaje ya del pasado verano, Lídia Jorge es la heredera de una tradición literaria portuguesa en la que fácilmente podemos reconocer su estética, una estética que se caracteriza por la delicadeza de la escritura, por esa profunda nostalgia que también marca, que también caracteriza su literatura. Es una escritura poética, pero marcada, ¿no? Marcada por una profunda nostalgia, lo que nosotros portugueses llamamos saudade, pero es también una literatura de denuncia, de llamada de atención, de un intento de no dejar que el lector se quede en un estadio, en un marasmo y entienda que tiene que ser también un ser activo, ¿no? Está ahí Lídia Jorge. Sí. La he visto. Perdonadme esta pequeña interrupción, baja, porque acabo de verla. Ahí. Sí, pero... Se ha unido. Perdonadme estas pequeñas perdona estas pequeñas opciones, pero estas son las cosas de las tecnologías del directo. Y con lo cual pues vamos aquí intentando solucionarlo. Yo voy hablando. Lídia, muchísimas gracias. Foi difícil. Já estamos. Foi difícil. Mas agora estamos. Agora já estamos. Sim. Sim, já estamos já estamos em direto. Sim. Com Sim. muitos participantes. Eu já fiz uma breve apresentação da biografia da Lídia. Também referi alguns aspectos da sua escrita, da sua literatura. Fizemos aqui um bocadinho de tempo para entreter. E agora falarei em espanhol, devagarinho, para que a Lídia perceba tudo. Agradecer muito, em nome do Instituto Camões, da Embaixada de Portugal, de todos os que estamos, o estar mais uma vez aqui presente nesta ação, nestes encontros literários que tão importantes são para nós, para a divulgação da língua e da cultura portuguesa. Tenemos ya a nuestra queridísima Lídia entre nosotros aquí en directo. Yo creo que todos la pueden ver. Yo estaba diciendo, Lídia, solo para poner un poquito en situación, hice referencia a una frase de una amiga escritora, periodista de Rosa Montero, que definió a Lídia Jorge como una grande entre las grandes. Y es verdad, es una de las grandes narradoras portuguesas universal. No es portuguesa, es universal, que esa es la maravillosa, la maravilla de la literatura. Y aunque Lola ya lo había referido, yo creo que es para cualquier portugués y para los que estamos y nos dedicamos a la cultura, a la ley y a la divulgación de la lengua y de la cultura portuguesa,
es un orgullo sentir que tenemos primero una escritora de una calidad humana inmensa, enorme, que ha sido ya laureada con los principales premios literarios, no solo en Portugal, y que más recientemente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se le ha otorgado el Premio de Literatura en Lenguas Romances 2020. Y hay un aspecto muy interesante e importante que fue lo que dijo el jurado en relación a su obra, a la entrega de este premio, que se debía por, y voy a citar, por la altura de su obra, que retrata el modo en que los seres se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia. Y añade, la carrera literaria de Lydia Jorge está marcada por la originalidad e independencia de criterio. Podríamos decir que Lydia Jorge es una escritora que no va de modas. Es como ella dijo, y con esto partimos para la conversación, Lydia Jorge dijo que su escritura nace del suelo, de la tierra, del pueblo, de la gente que veo que ha atravesado la vida. Partiendo de esta afirmación, o sea, cogiendo esta afirmación como punto de partida, nos gustaría, porque este es un diálogo no sobre una obra específica, es una charla entre amigos, que son todos estos también hoy internautas que están participando, que queríamos descubrir aún más, no solo de la obra en sí, pero también del proceso de la escritura, o sea, de esos suelos que son fuente de inspiración. ¿Qué es esto? Muchas gracias, Filipa Soares, muchas gracias. Saludo a todos los que estão presentes, que eu não vejo, mal afortunadamente, pero es una gran alegría entrar por esta especie de ventana de nuevo en la librería Alberti. Muchas gracias por todo, también por las introducciones, sobre todo por esas palabras que Filipa ha reproducido de Rosa Montero. Rosa Montero es una grande entre las grandes, tal vez por eso me lo diga, por una simpatía. Bueno, no tenemos posibilidad de nos calcular de la importancia, y es mejor también pensar que no es necesario pensar en la importancia. Escribir es algo que nace naturalmente, porque cuando aprendemos a escribir, si uno tiene una vocación por la escritura, piensa la vida y no quiere que la vida siga como ella es. Queremos transformarla, queremos proyectar una especie de utopía que nosotros tenemos sobre la vida. Y a mí me ocurrió exactamente eso. Cuando empecé a escribir, y era muy niña, yo leía historias para adultos, para mi madre, para mi abuela y para mi tía. Esas historias de adultos no eran buenas para mí. Yo no sentía seguridad con esas historias que terminaban mal, que no traían justicia en las páginas de los libros. Yo empecé así a escribir pequeñas historias, remates de los libros, remates para que no terminasen mal. Yo quería que terminasen bien, porque era niña, porque cuando uno es muy pequeño, cuando se es niño, cuando se es muy pequeño, uno no soporta el peso de la libertad. La libertad es alguna cosa que experimentamos por la primera vez cuando se es joven,
quando se é adolescente e depois quando se é adulto. Então, a liberdade é boa, é o que queremos, mas a liberdade, ao mesmo tempo, é peso grande. E o que ocorre é que escrever é intentar ser libre delante da vida, não aceitar a vida como ela é. E eu, quando eu hablo que escrevo a partir do suelo, estou dizendo que é a gente do pueblo, são os personagens que eu creo a partir de la gente que eu vejo, que são mis destinatários e minha matéria de escrita. E por contraste com os escritores que são muito importantíssimos, claro, pero não é mi temperamento. Os escritores que escrevem sobretudo como reação imediata a um livro, que lo hacen para dizer eu vou com estes dados quero escrever um livro sábio, um livro que seja uma resposta cultural. Sí. Eu não empiezo assim, eu empiezo por uma resposta a la vida básica. Lidia, A mí me interesa, sí, sí. sí, me interesa la gente, me interesa hablar para la gente y sobre la gente. São famílias literárias diferentes. Sobretudo, não me interessa escrever novelas onde se veja a grande cultura, as grandes leituras. Elas estão lá, pero eu não as quero mostrar porque minha intenção é muito diversa. Es como crear un espacio en la literatura, un espacio para la reflexión, sobre el tiempo que vivimos. Es como una búsqueda para encontrarnos, que no puede ser algo inmediato, la literatura. Sí, claro. La literatura, sobre todo la ficción, es muy cerca del teatro. Es la creación sobre el palco, no se dice, sobre la escena de conflitos, los conflitos de la batalla humana. Y uno no quiere decir, yo pienso así, quiero demostrar cómo la gente piensa. Es por la multiplicación de los personajes que uno intenta llegar a una especie de conclusión. Es acción, es demostrar la vida en la acción. Y cuando me hace una pregunta filosófica, que pienso de la vida, que pienso del futuro, que pienso del cosmos, que pienso de Dios, yo empiezo inmediatamente por decir, era una vez. Era una vez es mi forma filosófica de empezar un silogismo. Mis silogismos empiezan siempre por la primera premisa, es siempre era una vez gente, era una vez una historia, era una vez, ayer me preguntaban, me pedían para hablar para los jóvenes de una universidad. Yo empecé inmediatamente por una conversación que yo escuché de un antiguo participante en la guerra civil y que ha contado su historia para decir que jamás la gente puede pasar su mensaje a los jóvenes. Y a partir de eso yo digo, yo creo que uno puede pasar el mensaje a los jóvenes, pero necesito como primera página, como primer momento, tener un rostro humano, tener una voz humana. Es mi forma, pertenezco a una familia de escritores, hay otros muy diferentes, la diversidad es una alegría. Es una alegría. Lidia, y en ese sentido, ¿cuáles son los temas
yo no diría, no me gusta hablar de temas recurrentes, porque yo creo que un escritor es una fuente de inspiración permanente y la realidad obliga y nos lleva a varios temas. Pero ¿cuáles son esos temas, esos asuntos, esos aspectos de la realidad que provocan en Lydia George el desasosiego, la inquietud que la lleva a escribir permanentemente? Incluso en estos tiempos actuales, Sí. la literatura es más necesaria que nunca. Si yo puedo hacer una síntesis, diría que es una perplexidad delante de una especie de grande injusticia que es hecha a la humanidad. En varios niveles, en varias plantas, diría como si fuera una casa. Es verdad que yo siento que nosotros habemos sido creados o nosotros nos habemos creado desde los primordios para vermos algo completo, para sentirmos algo completo, para sentirmos una totalidad, para sentirmos un amor perfecto, para sentir que nosotros no vamos, hay algo de nosotros que no va a morir, para sentir también que la fraternidad se hace en esta vida, que no es necesario esperar por una otra dimensión o imaginar que hay un lugar en el mundo, en alguna parte, donde la gente pueda hacer la justicia que no se hace en la tierra. Yo quería que la justicia se haga en la tierra. Yo quería que la humanidad sea fraterna, profundamente fraterna. No comprendo que nosotros no seamos, no queramos compartir lo que tenemos. Todo eso yo no lo explico así. Yo quiero demostrar haciendo planteando la gente personajes delante de personajes que es injusto, que hay una especie de grande traición a la humanidad, porque si todo es así, si termina con la muerte, con el sufrimiento, y si los grandes que roban viven tranquilamente, terminan bien, y los pobres se mueren y son anónimos para siempre, todo eso. Entonces es porque la humanidad transporta consigo una especie de traición. Algo nos ha creado con una idea, con un deseo que jamás será cumplido. Entonces eso es lo que atraviesa todos mis libros. Todos, me parece que dice eso. ¿Por qué? Porque hay esta traición a la gente. Hoy se habla mucho de la peste de Camus. Camus plantea esa cuestión. Los existencialistas, yo he leído cuando era joven y me han tocado mucho, me plantean siempre esa cuestión. ¿Para qué? Pero ellos piensan que es natural haber una idea que se desarrolla, una vida que se desarrolla y que termina así. Pero mis personajes dicen siempre, yo no quiero que sea así. Mis personajes dicen, porque yo no sé lo que va a ocurrir, pero yo no quiero que la vida sea esto. Mis libros son una revuelta pacífica, pero una revuelta que yo quiero pasar a los otros con toda la posibilidad que yo tengo para crear belleza, si es posible, si yo la creo. No sé si la creo, pero quiero que, a veces pienso que sí, pero no sé si los lectores lo sienten como yo lo siento. Para la belleza como una forma de transmisión de transmisión que va a crear una especie
de bien por los otros. Yo digo siempre y repito que yo no soy capaz de leer Kant. Kant es un filósofo tan complexo. Yo digo que leo Kant para totós, lo que dice en portugués, no sé cómo se dice en español. También para totós, sí, sí, me encanta Kant para totós, pero la idea de que el bien es una parte de la belleza, para mí es muy importante. Es mismo, como dice, mi credo fundamental. En la educación de los niños, de los adolescentes, pienso siempre que si no tiene una noción de trascendencia, si no tiene una noción de metafísica, la belleza les da eso. Es una especie de escalera para una totalidad. La cultura, la belleza sobre una escena de teatro, un libro, la pintura, la danza, la música para los jóvenes es tan importante. Es su forma de llegar a algo que nos hace caminar encima del suelo, que nos hace sentir que la humanidad es eso. Esa es la grande diferencia que nosotros imaginamos que nos distingue de los animales. Esa capacidad de no aceptar nuestro cuerpo, lo querer cubrir, no aceptar nuestro aspecto, nos ponemos mejor para la vida. Significa que queremos más belleza, queremos la belleza. Esa es la humanidad. En mis libros, no sé lo que serán, pero su materia es esa. Yo tengo que decir, porque mientras tanto van aquí pasando algunos comentarios, y sobre la pregunta que Lidia lanzó de si querían belleza, yo tengo que decir que algunos de los comentarios de los internautas son frases tan sencillas, tan profundas y tan maravillosas como "qué maravilla", o "la belleza como transmisión de la trascendencia". Creo que Lidia está cumpliendo perfectamente con su objetivo de la escritura y como persona. Como esto va a ser una conversación a tres, yo tengo aquí a mi lado Feliciano Novoa, el editor de Lidia en España, que quería, porque cuando estuvimos organizando esta sesión, Feliciano dice: yo tengo un conjunto de preguntas para Lidia, así que yo voy a dar paso ahora que Feliciano pueda intervenir y que pueda hablar también con Lidia, que puedan entablar este diálogo. Yo salgo, esto tiene aquí unas pequeñas cuestiones logísticas, sale uno y la otra. Muchas gracias. Ok. Hola Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes Feliciano. Muchas gracias por estar. Yo sé que estás muy ocupada con tus homenajes, conferencias, encuentros, sobre todo después del premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sobre eso quería hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia al recibir este premio? Porque además tengo que decir que eres la primera novelista europea que consigue el premio. Y quería saber cómo te ha ido, cómo ha ido esa experiencia y cómo te has sentido al recibir este premio. Bueno, para mí es un honor, sobre todo pensando que es la 30ª edición y que hay escritores maravillosos que yo admiro tanto y que están allá. Ha sido, para mí es muy, en el primer momento yo no tenía la noción, una noción perfecta del significado del premio. Sobre todo yo ligaba, hacía la conexión con Juan Ruflo. Pensaba que era más un premio para la gente, los escritores de Sudamérica, de América Latina. Después comprendí que es un premio que se destina a hacer, a juntar, a hacer una especie
conexión entre los imaginarios de los antiguos territorios de las lenguas romances con los imaginarios que las nuevas, que esas lenguas antiguas romances han creado en territorios lejanos como es la América del Centro y la América del Sur. Y entonces yo pienso que esas lenguas, el portugués, el francés, el inglés, el español, han sido, el italiano, las 8, han sido lenguas y siguen siendo las lenguas de los conquistadores, de los vencedores de la historia. Pero esas lenguas han sido llevadas como una especie de apoteosis para la Europa. Pero en América Latina, la historia es vista de una otra manera. Es vista como lenguas que al principio eran las lenguas de los dominadores, de los que mataban, los que hacían esclavos. Pero pasado tanto tiempo, las culturas han florecido sobre esa mezcla de memorias tan diversas y tan opuestas. Y en el final del siglo XX, estos 20 años del siglo XXII, enseñan que nosotros tenemos de olvidar de la parte de acá la superioridad europea que no existe más. Y del otro lado, que se pierda el resentimiento, que es el momento de empezar una nueva era, un nuevo momento. Y por eso yo he dicho en esa tarde que me han dado esa maravillosa alegría, he dicho, me siento en una arca de alianza, haber entrado en una arca de alianza. Porque es verdad, es que yo lo siento con los escritores que yo conozco de esa longa lista de 30 escritores, lo siento que es una especie de nosotros hacemos una especie de pequeña librería por la paz y por el entendimiento. Y es muy bueno empezar con con Juan Ruflo, que ha escrito Pedro Páramo, que es una novela absolutamente maravillosa, donde la vida y la muerte están mezcladas como en nuestras vidas. No queremos hablar de eso, pero en nuestras vidas la vida y la muerte se mezclan siempre. Y por otro lado, es una novela de lo imaginario, una novela que dice a los escritores, no tengo pudor de hablar de los sueños más extravagantes, porque son realidades. Uno tal vez sea lo más real, sea nuestros sueños, nuestros sueños. En portugués y en español, en español hay una sola palabra para sueño. Nosotros tenemos 2 palabras. Pero que sea ese escritor mexicano el símbolo primero que tenga dado su nombre a este premio, es una especie de bandera para que la gente, los escritores sean profundos, sean sinceros y hablen de lo que les va en el alma y no escriban simplemente libros fútiles para hacer grandes ventas, grandes ediciones. No, ese es el superfluo. Lo importante es lo que Juan Ruflo ha hecho, que ha creado nuevos públicos, ha creado un gran público. Cuando empezó a escribir, tal vez no lo imaginase, pero lo escribió con la memoria de su gente, la memoria de un pueblo, la memoria de una especie de pesadilla que los hombres que son dictadores hacen sobre las poblaciones. Es un libro absolutamente maravilloso
es un libro que yo diría tan nacido de nuestros días de hoy. Es un libro que habla para la gente que domina a los otros sin escrúpulos. Y entonces, para te decir, Feliciano, que es una gran alegría para mí, han sido momentos muy importantes, estos momentos últimos. Gracias, Lidia. Yo quería preguntarte alguna cosa más prosaica, más que no tiene que ver con tu, digamos, no sé si estaré bien dicho decir tu ideología literaria, pero es algo que me interesa. Porque alguna vez que hemos estado juntos siempre te lo iba a preguntar y al final no ha sido posible. Y es, ¿dónde escribes? Quiero decir que si tienes un sitio especial, si necesitas de un paisaje, si necesitas de unas condiciones especiales o escribes en cualquier lugar. Ahora que, bueno, viajar menos, supongo que te aprovecharás un poco de estar ahí por tu Algarve portugués, pero quería saber en situación normal dónde escribes, si necesitas. No, yo necesito silencio. No soy una escritora musical en ese sentido. Yo necesito silencio y si hay silencio escribo en cualquier parte. Cuando tengo una idea, en cualquier parte. Evidentemente que hay momentos. Hay los momentos para sacar notas y páginas sueltas, es en cualquier parte. Yo escribo las ideas y las páginas iniciales, las páginas fundamentales, los escribo en cualquier parte, en un aeropuerto, en cualquier parte. Después, cuando necesito de juntar, cuando necesito conectar, cuando necesito ver si hay una arquitectura, necesito tiempo, necesito algunos meses de paz, de tranquilidad, porque cuando eso ocurre, es como si no hubiera diferencia entre el día y la noche. Todo es un continuo, es un momento maravilloso para quien está creando, porque uno piensa que está fuera del mundo real. Eso es muy importante y en esos momentos, en general, yo vengo al Algarve, donde estoy, aquí, exactamente en este momento, sobre esta mesa, delante de esta computadora. Muy bien, Lidia. Otra pregunta que hace tiempo que también quería hacerte es, cuando tienes una idea, cuando tienes sobre algo que te puede interesar escribir. Esto lo digo sobre todo porque te he oído hablar de dónde surgió Estuario de Lidia Llors. Y mi pregunta es, ¿cómo sabes cuando tienes una idea cuál va a ser el resultado? Es decir, si va a ser, yo qué sé, un artículo, si va a ser un cuento, si va a ser una novela. Y esa es la pregunta. Porque sé que en Estuario fue que estuviste en Estuario, que es esta novela que se ha publicado, que es el premio Phil de este año. Entonces fue una anécdota, me parece, que en Lisboa, viendo a un niño supongo que una terraza o algo así. No, era un joven que tenía unos 20 años y que estaba delante del Tajo en una cafetería y que tenía la mano derecha entrapada. Estaba con un problema. Tenía sueltos simplemente 2 dedos. Y la mano izquierda tenía un libro. Y copiaba del libro para un caderno, para unas páginas. Y lo hacía muy delicadamente porque parecía que sentía dolor, porque por veces abría la mano, que intentaba abrir su mano y hacía una especie de rictus doloroso. Y entonces ha sido un momento de transfiguración, ha sido una especie de una epifanía para mí, porque ver a un joven hoy leer un libro, sobre todo en Portugal, para mí me toca mucho, porque los jóvenes hoy tan pocos leen los libros. Cuando yo veo un joven en el tren con un libro, me da ganas de lo abrazar, decir, tú eres
aún de mi generación. Tú eres de mi familia antropológica. Y entonces ver, porque en general están procurando con los aparatos algo en los aparatos electrónicos. Entonces ver un joven delante del tajo con la mano derecha a escribir dolorosamente, y al mismo tiempo intentando copiar. Me parecía que era copiar, o copiaba o comentaba, no sé. Entonces esa imagen me persiguió durante meses y meses y meses. Yo quería hacer algo, pero no sabía lo que hacer. Después comprendí que era tan fuerte, que lo bauticé, le di un nombre, le di una familia, una casa. Empecé a hacer una especie de percurso a lo largo del Tajo para conocer los lugares, y a medida que iba recogiendo todos esos elementos, yo he comprendido que ese joven tenía de ser un personaje que estuviese aprendiendo a escribir como un escritor. Y él quería escribir. Y he escrito una especie de novela de aprendizaje, porque Edmundo Galeano tiene 27 años. Tiene todas las ilusiones grandes de un escritor. Piensa que es capaz de atingir, de ir a un punto especial y que es capaz de conquistar todo, la belleza, una idea fuerte, una idea salvadora, todo eso que pasa por las cabezas de un escritor. Y entonces para mí ha sido muy importante plantear ese joven durante el periodo de la gran crisis de 2008 en Portugal. Porque todo esto yo no tenía, a principio, para te responder, al principio yo no tenía un esquema, no sabía a dónde iba, evidentemente. Como siempre, yo no sé a dónde voy. Pero si tengo algo muy fuerte, creo un conjunto de personajes y ellas irán a algún sitio. Y ha sido lo que ha ocurrido con Galeano, con Edmundo Galeano, que es un personaje que sigue conmigo. Hay dos personajes que son muy importantes en mi vida, que han sido creados por momentos de especie de revelación. Es un poco ridículo, sobre todo hablando delante de personas que por veces hablan de la escritura como algo laboral. Yo sé que es algo laboral, pero hay una otra dimensión que es conocida de toda la gente, que es una parte que uno no sabe, no tiene nombre, y que es una cosa que no tiene nombre, que es una especie de ánima interior que hace cosas que no son racionales, y uno no sabe por qué. Entonces, yo puedo hablar de esos momentos que son momentos de grande inspiración, y sobre todo dos personajes que han sido creados así. Es Milene, de un libro que no está traducido en español, que es O Vento Assobiando nas Gruas, y este personaje que se llama Eduardo Galeano. A mí me gusta dar los nombres, los nombres son muy importantes. Yo encuentro un nombre que me gusta, y yo sé que la historia será contada. Yo creo que pronto conoceremos esa novela a la que tú te refieres muchas veces, su traducción en español de O Vento Assobiando nas Gruas. Hay muchas
preguntas que yo tenía que quería hacerte, pero no sé yo si dará mucho tiempo. No. Quería hablarte sobre los cuentos y sobre el libro Los tiempos del esplendor, que son relatos, y sobre esto mi pregunta sería si el cuento o el relato breve es una novela frustrada, pero también por otro lado te oí en algún momento que en los cuentos que tú escribiste, en estos sobre todo, estaba tu biografía. Es decir, que se podía saber más de ti en los cuentos que no en las novelas. No sé si lo interpreté bien. Sí, sí. No, es verdad. No, no, está bien. Es verdad. No, los cuentos no son novelas frustradas, no. Al contrario, yo tengo cuentos frustrados que se han transformado en novelas. Es una otra cosa, es un otro camino. Ah, y es verdad que los cuentos yo pienso que son mi única y mejor biografía, porque en general los cuentos salen de la vida diaria como episodios únicos que no son transformables en otra cosa. Son episodios que quieren una explicación. Son una unidad dramática sola, una sola unidad dramática. Por ejemplo, hay un cuento en ese que es tal vez el cuento que me parece que si yo tuviera de escoger un cuento hoy, yo iría a escoger un cuento que se llama Overbooking. Es un cuento, yo sé que es doloroso, que es muy rude, que es muy agresivo, pero es tal vez mi cuento de la compasión más fuerte que yo he sido capaz de crear. ¿Y por qué he creado ese cuento? Porque un día me pediram, no sé cómo se dice pedir boleia en español. Pedir boleia, pedir viajar conmigo. Llevar a alguien, sí. ¿Cómo es? Sí, viajar con alguien, llevar a alguien. Sí, y sí. Y entonces una persona me ha pedido para viajar conmigo y después me ameaçou, me ha ameaçado. Eso ha sido dentro del coche. Ha sido una experiencia muy importante, porque yo estaba esperando, al mismo tiempo sentía miedo y al mismo tiempo quería ver lo que iría suceder. Me estaba dividida dentro del coche, me dividía en duas personas, duas personas. Eu queria, tenía miedo, lo que me vai a ocurrir. Y al mismo tiempo pensé, y ahora yo quiero ver cómo es. Yo quiero ver cómo es la violencia. Yo quiero ver cómo es la injusticia, la incomprensión, y al mismo tiempo miraba a los ojos, era una mujer, yo miraba a sus ojos y veía que ella era una persona que no estaba bien, que tenía un problema. Y todo eso me ha causado una idea de otras cosas que han ocurrido en mi vida, sobre todo en África. Y cuando un joven africano ha querido dar su vida por mí. Y porque he pasado por esos momentos peligrosos, momentos donde uno comprende por un momento que lo diferente es igual a mí, o yo soy el diferente, podría ser el otro. Entonces yo quise escribir ese libro, ese cuento, que es un cuento muy, muy duro, yo sé, pero lo he escrito porque la vida me ha ofrecido esa experiencia. Y no sería jamás una novela, es un cuento. Esto para ejemplificar que los cuentos salgan
de mi vida mismo, mi vida diaria, de la vida cotidiana. Y después son como pequeños desafíos, las luces que quieren ser explicadas. Y yo intento, escribiendo, las explicar. Gracias. Es eso. Creo que ya no tenemos más tiempo. Teníamos muchas cosas que hablar, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, volverte a dar las gracias. Dar las gracias también a Lola Larumbe, que está aquí al lado, por acogernos aquí, a Filipa. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias a todos sí. los que os habéis conectado esta tarde, que os conectáis cada tarde con nosotros. Ya sabéis que este encuentro estará 24 horas en nuestro perfil de Instagram y luego en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube. O sea que se podrá volver a ver cuantas veces queráis. Yo creo que ha sido una conversación muy, muy interesante. Nos hemos aproximado un poco al gran corazón de Lydia George, una de nuestras escritoras favoritas aquí en la librería Alberti. Gracias a todos, de verdad, y muchas gracias y muchos besos, Lidia. Y gracias también a Filipa Suárez y sobre todo a Feliciano Novoa, que han hecho posible este encuentro. Yo agradezco muchísimo a Lola, a Feliciano, a Filipa. Tengo muy buenos recuerdos de la librería Alberti. Entonces, un día tal vez, si me llama, yo vuelvo. Seguro. Te estamos llamando ya. Te estamos llamando ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelve pronto, Lidia. Y muchas enhorabuenas por el premio que está recibiendo de los lectores y de los amigos. Gracias a todos. Muchas gracias. Y Muchas hasta gracias. muy pronto. Hasta muy pronto. Obrigada, Lidia. Obrigado. Obrigada. Gracias. Gracias. Bueno, fenomenal. Es que Empezó a la... Lidia, tú le haces una pregunta y ya no necesitas más.